Busquen en sus Biblias, por favor, en el Nuevo Testamento, la carta a Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, te damos las gracias una vez más. Hoy tu pueblo se reúne para adorarte, para exaltar tu santo y bendito nombre, y también para recibir de tu santa y bendita palabra todo el consejo, la dirección que tienes para nosotros hoy. Oro, Padre, que esta palabra sea de restauración, de sanidad, de consolidación en los caminos de Cristo. Conoces cada corazón que se encuentra aquí, Señor, y sabes perfectamente lo que necesita. Oro, Padre, para que esta palabra sea de sanidad para todos quienes están aquí, quienes nos escuchen a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por este bendito día, que es un día menos para tu regreso. Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es posible que tengamos algunos fundamentos de lo que podría ser para algunos la vida cristiana. Venir a la iglesia, participar de los servicios, las oraciones. Todo eso son disciplinas y actos que manifiestan pues quiénes somos. Y está bien, amén. Pero más allá de esa liturgia y de todas esas actividades que realizamos como hijos de Dios, también hay un carácter y una manera de vivir a Cristo entre nosotros y con quienes nos rodean fuera. Y el mensaje va dirigido por allí. Permítanme leer el contexto, acompáñenme por favor al contexto de este versículo base que utilizamos. Comienza en Romanos 12, 14. Vamos todos allí. Mensaje cortito, así que podamos ir todos a la Biblia. Dice así la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí hay dos grupos de exhortaciones. Hay un grupo que comprende los versículos del 14 al 18 y hay otro que es del 19 al 21. Uno va en relación a todos quienes formamos parte de la iglesia y hay otro, el otro grupo con quienes compartimos fuera de la iglesia. Sin embargo, en ambos exhortaciones puede que tengamos que actuar de la misma manera con los de adentro como los de afuera. Bendecid, dice el primer versículo, Romanos 12, 14. Bendecí a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es posible que usted jamás haya vivido una persecución, o quizás sí, de alguna manera, pero quizás no ha vivido una persecución por su fe, quizás por otras razones. Esta carta de Romanos es para el pueblo de Dios, para nosotros los cristianos, la constitución. Cuando leemos la carta nos damos cuenta que todos los fundamentos del pueblo de Dios se encuentran en esta carta. Pablo une aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento, marca la dirección del Evangelio y como muchas de sus cartas, los primeros versículos hablan de lo que es la teología y luego viene la práctica, los siguientes versículos. Amén. Pero déjeme decirle que si usted ha decidido ser hijo de Dios, porque es lo que cree que es, ese crecimiento como hijo de Dios va a hacer que lo persigan. Es una bendita persecución, porque también indica, como he dicho en otros momentos, de que nuestra vida está siendo piadosa. Si no vivimos persecución, algo pasa con nuestra fe. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que de una u otra manera reaccionar y vivir diferente a los de afuera. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hacemos lo mismo, si reaccionamos igual, ¿de qué sirve? ¿Cómo entonces podemos bendecir a otros si reaccionamos igual? Y hasta muchas veces ellos reaccionan mejor que nosotros.
Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una consecuencia. Vivir piadosamente va a traer que nos persigan. A veces nos imaginamos una persecución sistemática, donde vayamos, quizás pues no nos van a dar empleo, podrá pasar. Pero hay persecuciones que empiezan en la propia casa, en la familia, entre los amigos. Su hijo le ofende por su fe, su jefe, su amigo, y muchas veces hasta son los propios padres que pueden decir, ¿qué haces tú en esa secta, en esos rollos? Te lavaron la cabeza. Eso es una manera de perseguir. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando estas cosas suceden? ¿Qué dice el versículo? Bendecid. No es fácil para nuestra humanidad caída responder con el bien cuando nos hacen el mal. No es fácil. Pero ahí está la diferencia. Precisamente allí está la diferencia. Esta palabra del griego koiné quiere decir hablar bien, invocar bendiciones sobre esa persona, hacer feliz a esa persona. Es muy fuerte, pero ¿cómo puedo hacer feliz a alguien que me humilla, que me falta el respeto? ¿Cómo puedo yo reaccionar de esta manera cuando es injusto que alguien que me ofende porque yo soy seguidor de Cristo, por mi fe, yo tenga que pues actuar bien hacia él? Esa es la diferencia. Acompáñenme a un ejemplo literal de lo que es la reacción de alguien a quien le han hecho daño y cómo reacciona. Carta del apóstol Lucas en Hechos, capítulo 7. Acompáñenme allí, por favor. Dice así la palabra del Señor, del versículo 55 al 60. El contexto: Esteban, un griego de padres griegos y judíos, lleno del Espíritu Santo, se presenta ante un grupo de personas que quiere matarlo, porque él confiesa que ellos son culpables de haber crucificado a Cristo. Y a todo esto ha pasado una semana de la crucifixión. Dice así: pero Esteban, acompáñenme, Hechos 7:55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué se taparon los oídos? Porque él estaba confesando que el que habían crucificado una semana antes estaba sentado a la diestra de Dios. Y para el pueblo judío solamente había un Dios. De hecho, hoy por hoy siguen creyendo de que Dios no ha encarnado nunca en la persona de su Hijo. Y mientras se tapaban los oídos, se enardecían porque pensaban que era una herejía. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la aparición del gran apóstol Pablo. Formó parte del grupo que apedreó a Esteban. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Solo con la ayuda de Dios nosotros podemos sobrepasar toda humillación, porque nuestra humanidad quiere hacer justicia. Nuestro orgullo quiere prevalecer. Me la hiciste, me la vas a pagar. Versículo 15 del texto base, Romanos 12:15. Gozaos con lo que se gozan. Saben, hay personas en lugares y en familias, cuando alguien llega con un coche nuevo, cuando da el testimonio de una casa, pareciera que en su estómago hirviera algo.
como que hay algo allí que uno, qué bien, pero no hay una conformidad de gozo y de alegría genuina. ¿Por qué? Acaba de llegar ahora a la iglesia y ya. Y yo que tengo tantos años. Debemos alegrarnos de las bendiciones, la honra y el bien que tienen otros. El primer asesinato de la humanidad fue hacia un pastor, por envidia. Acompáñenme al Génesis capítulo 4, del 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, él había traído frutos de la tierra. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La cantidad de conflictos que existen en los hogares entre hermanos, por preferencias muchas veces y también por éxitos de otros, es innumerable. Conflictos que hasta décadas dejan de hablarse porque un hermano se pudo graduar, porque otro no. Y la iglesia no escapa a eso. Cuando vemos el progreso de otra persona, nosotros no vamos a ser así. No debemos. Cada acto de bendición es una bendición del cuerpo, de todos. Porque cuando el amor genuino mora en cada uno de nosotros, fluye el agradecimiento a Dios que uno que forma parte de nosotros es bendecido. Debería ser así. Sigue el versículo diciendo: llorad con los que lloran. ¿Conocen a personas que simplemente aparecen cuando hay dinero, cuando todo está bien? Es así. Es más, para muchos es cómo filtrar quién verdaderamente es tu amigo o quiénes son los que verdaderamente te quieren cuando las cosas van mal. Pero es allí precisamente donde nosotros salimos adelante. Una llamada, se pichó un caucho de alguien. De aquí deberían salir 4 coches, aunque sea para una goma. Una mudanza, una situación en un hospital, una necesidad de oración, un abrazo, un café para escuchar a alguien. Eso es el pueblo de Dios. No para el chisme, no para que aumente el cotilleo, no, es el estar con una persona que necesita del amor de Dios. Y todos aquellos que son hijos de Dios deben tener ese amor. Si usted no puede compartir ese amor, debe revisar cómo está su vida, porque Él depositó en sus hijos su amor. Por eso Esteban clama a Dios para que no tomen en cuenta lo que estaba sucediendo. Y para su información, un disparo en la cabeza es algo que te quita la vida de inmediato. Las pedradas es un proceso de dolor y de dolor, hasta que una certera ya te quita la vida. Como para haber pensado en ese momento, no pedirle a Dios nada por ellos. Cuando uno está con quienes padecen, para Dios es sabiduría. Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 7, versículos 3 y 4. El libro de Eclesiastés después de Proverbios, capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. ¿Qué significa? ¿Que no podemos ir a un lugar donde la gente está alegre y gozosa? No, no es de eso que habla. Está hablando del valor que tiene cuando nuestra vida es quebrantada y lo importante de estar juntos en ese momento. Porque para quienes no lo han vivido, cuando uno sufre, la soledad no ayuda. Un abrazo vale oro, un solo abrazo. Nosotros somos hijos de Dios
y debemos apoyarnos every day, every time. Ok, seguimos en el texto base. Romanos 12:16. Dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La palabra unánime quiere decir imparciales. Y desde la casa comienza la parcialidad o la imparcialidad. Llegamos con esos hábitos a la iglesia. Vemos a una persona bien vestida, pasa por aquí, pero vemos a uno que no llegó a bañarse, vemos a alguien bajándose de un Audi, a otro llegando en una moto de delivery. No podemos hacer acepción de personas. Y trasciendo más esto, las reuniones post-culto, post-servicio, reuniones que animo que sucedan entre el pueblo de Dios, amistades, deben ser con todos. Si usted ve en algunas iglesias lo que proyecta el Facebook, pareciera, formé parte de eso, por eso hablo con esta propiedad, de que solamente el grupito de amiguetes pues son los que salen y se reúnen. Pero los que son pobres, los que llegan en el autobús, los que no pueden, no los ves en las reuniones. Eso no está bien. Son los primeros. Es allí donde demostramos el amor, cuando invitamos a alguien que sabemos que no nos puede devolver la invitación. Dice, no altivos. La altivez es ser una persona arrogante, que solo procura su propio bien. Y a veces eso lo disfrazamos. Hay mucha gente que hace cosas para recibir recompensa, para ser vistos, para ser aprobados, para aumentar su ego. No está bien. Dice también el verso, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Conoces a alguien que lo único que vale es su opinión? No está bien. No hay humildad allí, no hay consenso. Parece que escucha que todo el mundo hable y después está bien, pero yo digo que es así. Es más, cuando hay alguna sugerencia donde hay que solucionar cosas, es posible que pueda escuchar a muchos, pero solo va a reaccionar con su propia opinión. Sí, está bien, pero es que debe ser así. ¿Conocen a alguien así? Nosotros no debemos ser así. Una persona que está segura de quién es, al escuchar las palabras y las opiniones, no tiene temor, no tiene miedo de ser calificado ni cualificado. Está seguro y en la abundancia, dice la Biblia, de consejos está la sabiduría. Uno aprende más escuchando que hablando. De hecho, la sabiduría hebrea se basa en eso, todo lo contrario al mundo. Amén. Seguimos en el texto base, Romanos 12, 17, 18 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Toda nuestra vida va a estar llena de injusticias. Lamento decirles esto. Fue injusto que mis padres se divorciaran y yo tuviera que sufrir. Fue injusto que yo, siendo inocente, viera en mi hogar tanta violencia. Es injusto que yo, con el esfuerzo de mi trabajo, pongan a otro como mi supervisor solo porque es coleguita del otro. Eso es injusto. Aquella amiga que yo confiaba, aquel amigo, dijo cosas de mí que no era verdad, que yo le había confiado. Eso es injusto. Pero el verso da una orden directa. No paguéis a nadie mal por mal. Y al final veremos lo bueno de poner en práctica lo que Dios establece para sus hijos. Cuando nosotros pagamos con la misma manera con que nos trataron, nos colocamos al mismo nivel de esa persona. No hay diferencias. El 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Cuánta gente no le habla a su padre y a su madre porque hicieron lo que hicieron? ¿Cuántos no le hablan a sus hermanos? Y esa es su manera, es una manera de tomar la justicia de tu parte. ¿Por qué en este versículo Dios nos ayuda diciendo,
amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré. ¿Qué quiere hacer Dios con esto? Ante ese dolor que tenemos, ante esa herida por lo que nos han hecho. Primero, que la herida no siga creciendo, porque Él sabe que vivimos en un cuerpo caído, con emociones caídas. Y si nosotros tomamos la justicia por nuestra mano, después van a venir las lamentaciones. ¿Por qué lo hice? Por un momento de nuestra supuesta justicia. Debemos asumir las consecuencias de eso. Nosotros podemos pedirle perdón a Dios, pero la factura va a estar allí. David, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. ¿Lo saben? Bien. Él tomó a una mujer que no le pertenecía. Ya hablaremos de ese pasaje, que es de mucha bendición. Al marido lo mandó al frente para que lo mataran. Esa mujer queda embarazada, su hijo muere. Por ese hecho, Dios le dijo que la casa de David jamás iba a ausentarse, a desaparecer la espada. Usted puede tomar ahorita el televisor y ver que Israel sigue peleando hasta hoy. En la familia de David hubo un incesto. 2 hermanos tuvieron intimidad por él tomar su justicia y no esperar la de Dios. Dios dijo que era un corazón conforme. Amén. Pidió perdón. Lean el Salmo 51. Está redactada ahí su perdón ante Cristo en ese momento de Betsabé. Pero la factura quedó. Y es lo que Dios quiere evitarnos. No es fácil, no es fácil tener a alguien al frente que te está humillando. No lo es. Pero mis amados, es precisamente allí donde usted se aguanta y dentro dice: mi papá me va a defender. Mejor hubiese sido que te diera yo, porque mi papi te va a dar. Es muy posible que usted haya tomado su justicia antes y que hoy esté pagando una factura. Dios le va a ayudar en su misericordia, porque es un Dios misericordioso. Pero debe dejarnos eso claro, que no es la manera. Entonces podemos decir que hemos venido para sufrir. Veamos nuestro ejemplo principal, Cristo Jesús. Vino a bendecir, vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Una semana lo levantaron y en la otra en un burro y en la otra lo crucificaron. Va a haber momentos difíciles, no es fácil vivir y seguir a Cristo, pero Dios siempre va a estar con nosotros y esa es nuestra tranquilidad, que Él nos va a ayudar a superar todo eso y a sanar estas heridas. Dejen que Él sea quien tome la venganza. Es muy posible que la rabia de muchos por el daño sea justificada, pero es que lo que me hicieron fue: sí, dobla tus rodillas y dile: Señor, haz justicia, defiéndeme. Yo más de una vez le he dicho eso: defiéndeme, defiéndeme, tú eres mi Padre. Romanos 12, 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Esto qué significa? ¿Que yo padezco y que pues las cosas quedan allí? Pues no, nosotros tenemos que hacer lo bueno. O sea, de paso de lo que he sufrido, de paso de la persecución y la humillación, yo tengo que hacer lo bueno para esa persona, ¿sí? Esto no es justo, claro, para nuestra justicia. Pero como hijos de Dios le honramos para que Él sea el justo. Y saben una cosa, cuando venga la justicia de Dios sobre cada persona que nos haya hecho un daño, nosotros debemos aprender a gestionar las heridas de la vida. No van a terminar. Y la mejor manera de gestionar una herida es entregándosela a Dios. No se la guarden nunca. Miren lo que pasa cuando uno guarda una herida. Quien dijo esto fue el rey David. Salmo 32, 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Salmo 38, 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ese anhelo de vengar, ese anhelo de tomar la justicia que uno va llevando aquí toda la vida en el corazón, llega hasta nuestro cuerpo y empezamos a padecer la artritis, el cáncer, el estómago, los nervios, la ansiedad, la depresión. Y todo eso ha venido porque seguimos nosotros con ese mal aquí dentro en el corazón, porque no le hemos entregado eso a Dios. Se envejecieron mis huesos. Habla de artritis. No hay paz en mis huesos. No todas las enfermedades provienen de un virus o del tiempo o de un accidente. Muchas provienen del corazón.
que hay gente que sigue en su corazón revolcándose en ese momento porque no tiene la capacidad de perdonar. Para eso está Dios. Ven a mí, mis cargas son ligeras. Entréguenle esas cargas al Señor y hoy lo haremos al final. No podemos seguir con esa carga de lo que me hicieron. Voy a terminar con esto. Acompáñenme a Hebreos 12, 14 y 15. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un indicador en la vida de una persona que tiene que ver con su pasado. Y lo más fuerte, dice el verso, es que va a perder la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que quienes viven con Él viven sufriendo esa amargura. Y por ella muchos sean contaminados. Cuando no hay perdón, cuando no hay en nuestro corazón la voluntad de dejar todo en manos de Dios, es un almacén de emociones. El corazón es engañoso, que lo que va es multiplicando esa ira al 100 por 1 y lo que va es luego consumiendo. Y pasan décadas y usted puede aparentar muchas cosas, pero eso está allí. Basta que usted tome un mensaje, haya un comentario, va a demostrar eso que está. Cariño, vamos a una fiesta que está nuestro primo y tal. Yo no voy, tú sabes que yo no le hablo. ¿Desde cuándo no llamaste? No lo voy a llamar hasta que no me llame. Ahí la raíz trabajando. Y todo bien, pero eso está allí. Usted se arrodilla y le dice: Padre, mi hermana me hizo mucho daño. Mi padre, yo te entrego esta carga. Yo no puedo seguir viviendo así porque me estoy haciendo daño yo. Yo estoy padeciendo por esto que está aquí adentro. Haz tú la justicia, mis hermanos, la va a hacer porque nos ama. Y eso es un acto de fe, cuando usted le entrega a Dios eso que está en su corazón. ¿Cuál es la solución? Decidir perdonar, decidir amar, decidir entregar las cargas a Dios, decidir ser verdaderos hijos de Dios, decidir que Dios haga justicia. El evangelio es sencillo, nosotros lo complicamos. Si hay que tomar un teléfono, se toma. Frases tan sencillas como: te amo a pesar de todo, te amo. Eso quebranta un edificio, eso quebranta una muralla de un corazón como un anillo de acero, porque a veces eso simplemente lo que hace falta, decidir. Mateo 5, 44 al 48, dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El 45 arranca con una palabra que es la que marca la diferencia, que dice para. Cuando vivimos de esa manera, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Por qué? Veamos por qué. Que es para vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, que Él hizo, sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra perfecto significa completo de carácter, mentalmente, moralmente, ser maduro. La madurez la transmite usted cuando usted decide no ofenderse, por más que nos hagan daño. Yo decido por mi propio bien. Pónganse de pie. Es sencillo, pero a la vez también es difícil, porque venimos arrastrando tantas cosas de este mundo
tanto daño, tantos momentos difíciles, tantas heridas. Hay heridas que no puedo sanar. Hay situaciones que me sobrepasan, Señor, porque fue muy duro y muy difícil. Y conoces cada una de las vidas aquí representadas. Pero me dices, Señor, que tuya es la venganza, que tú darás a aquellos a quienes nosotros te entreguemos para que tú tomes justicia. Señor, pero también como Esteban, oramos que en ese momento tengan la oportunidad y la misericordia de conocerte, de que todo esto que haya pasado sea una oportunidad para que puedan ver tu amor en nuestras vidas, conozcan la gracia y la misericordia cuando nosotros ya no tomamos en cuenta el daño. Gracias. Gracias, Señor, porque quieres a un pueblo sano, a un pueblo que se ame, que se respete, que se honren, y aún más a familias consolidadas en ti, en el perdón, en la transparencia, en la alegría, en el gozo, en estar juntos en los momentos buenos y en los momentos malos. Como bien dice el verso, Señor, nos muestras tus misericordias, que sacas el sol a todos y la lluvia a todos. Ayúdanos cada día a través de tu Santo Espíritu a vivir esta vida que nos has llamado a vivir, en libertad, en santidad, en sanidad. Que podamos perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. No podemos seguir viviendo, Señor, con esa raíz de amargura, recordando ese momento que tanto daño nos hace. Enséñanos a encontrar ese momento, doblar las rodillas y entregarte esa situación. Sé, Señor, que estarás con cada uno de ellos. Y que esta congregación se va a caracterizar por el amor, el respeto, y que entendamos que hemos sido llamados para ser luz y sal en este mundo. Gracias por este bendito día, Señor. Aprovecho de bendecir los alimentos que con mucho cariño han preparado para celebrar un día festivo en las Islas Canarias, al cual pido también tu bendición a cada congregación allí, Señor, a tu pueblo y a todos los lugares donde representamos, a Caracas, a Puerto Ordaz, a Ecuador, a México, a Gales, a todos los lugares, Señor, de donde nos has traído. Pido que los bendigas, y aún más en este lugar donde nos has traído, bajo tu diseño, tu dirección. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén, amén, amén. Estamos despedidos.